Bien, y hoy nos acompaña Celso Juiz. Él ha escrito varios libros, ya nos va a contar. Primero les doy la bienvenida acá a Entrecortados, a nuestro programa. Gracias, Celso, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y hoy, bueno, estuvo justamente en nuestra editorial, la EUDE, la editorial de la Universidad del Ejército, hablando sobre uno de sus libros, El cuchillo de guerra. Charla que me pareció, la verdad, que muy interesante y un tema poco difundido, creo, ¿no? ¿Por qué decidió hablar sobre el cuchillo de guerra? O escribir, mejor dicho. Bueno, el origen del libro tiene que en realidad siempre me gustaron las armas. Y compré muchísima literatura en los años 76, 77. Y nunca encontré un libro que relatara el nacimiento del cuchillo desde el principio hasta la actualidad. En este caso, yo justamente relato eso. Desde que los primeros homínidos empezaron a utilizar palos aguzados y huesos con punta para defenderse de sus depredadores. Después, cuando el ser humano quiso evolucionar y dejar de ser herbívoro y explorar otras opciones, encontró la carne como tal, pero no podía comer la carroña porque sus dientes y sus maxilares no estaban preparados para claro. eso. Entonces, Primero no se sabe qué fue lo primero, porque los análisis de carbono no identifican exactamente la fecha de los restos encontrados, pero se utilizaron conchas marinas afiladas, que la usaban como cuchillo, y piedras de obsidiana, que las usaban también como hoja de corte. Después el cuchillo fue evolucionando a través del tiempo, porque evolucionaron los materiales. En lo que se llama la Edad de Bronce aparecieron los primeros cuchillos de cobre, y después cuando el hombre hizo su primera aleación, aliando el cobre con el estaño, obtuvo el bronce. Y estos cuchillos eran más resistentes y permitían otro tipo de acabado. Posteriormente siguió la evolución con los hierros, con los aceros especiales, con todas las variantes. Y después el cuchillo, que siempre fue una herramienta, en el campo militar tuvo desarrollos tecnológicos mayores. Y llegamos a los cuchillos que hay en la actualidad, que para el arte culinario tenemos unos modernos cuchillos de cerámica que son espectaculares y no se afilan, y para las tareas de campo o para acampantes y demás hay unos muy buenos cuchillos de campo que pueden cortar alambres y hacer 20.000 cosas impensables hace 2000 años. Claro, porque usted muy bien dijo que más allá de un arma, es una herramienta el cuchillo. Y hay distintos tipos, porque si nos referimos justamente al título del libro, El cuchillo de guerra, en la guerra intervienen fuerzas de aire, de tierra y de agua. Y cada uno quizás tenga algún cuchillo que sea específico para, digamos, el lugar donde se desempeñe. Sí, en la Primera Guerra Mundial básicamente se usaban en el combate cuerpo a cuerpo, que es la última cota de defensa, cuchillos, dagas y puñales. En las trincheras también se solían usar otros elementos contundentes. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los estados mayores de los ejércitos beligerantes vieron la oportunidad de diseñar cuchillos especiales para 3 tropas especiales: las tropas de paracaidistas, las de los comandos y la de la infantería de marina en el caso de los norteamericanos. Bueno, entonces la infantería de marina norteamericana en la Segunda Guerra Mundial usaba el cuchillo Kavar, que se escribe K-A-B-A-R, Kavar, pero en realidad viene de cazar al oso, killing a bear, killing a bear. Y ese cuchillo muy robusto, con una empuñadura hecha con arandela de cuero y un martillo que oficia de pomo, fue muy práctico y caracterizado para la infantería de marina. La Fuerza Aérea Estadounidense utilizó en Vietnam, comenzó a utilizar el Jet Pilot, fabricado por Milpar, Camillus, Ontario y demás marcas. Y los paracaidistas, sus propios cuchillos de paracaidismo, pero no eran cuchillos especialmente diseñados. Caso contrario pasó con las Fuerzas Armadas Argentinas, que cuando se crea la Escuela de Paracaidismo en el año 1943, la ETA, la Escuela de Tropas Aerotransportadas, hubo un par de accidentes, entonces decidieron equipar al quedarse enganchada las cuerdas de un paracaídas en un árbol, decidieron equiparlos con cuchillos. Para esto, la Dirección General de Fabricaciones Militares hace un contrato con la fábrica Incufi, que estaba situada en Olivos, era Industria Metalúrgica Incufi, y encarga una serie de cuchillos que usaron los paracaidistas. Pero para dar una solución definitiva, la Dirección General de Arsenales
la Dirección General de Fabricaciones Militares, junto con los técnicos de la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateu, desarrollan un puñal especial para los paracaidistas, que estaba compuesto por una hoja de doble filo con forma de gladio, una guarda en cruz ranurada en el frente y una manopla, que no era manopla, sino simplemente era la protección de la mano. Este puñal fue especialmente diseñado para los paracaidistas. Posteriormente, los comandos utilizan un cuchillo diseñado en el año 1960 a pedido de la Marina de Guerra, porque en su momento la Dirección General de Fabricaciones Militares envió un radiograma solicitándole a las tres Fuerzas Armadas que le hicieran el requerimiento de un cuchillo de combate. No contestó ninguna de las tres fuerzas. Sin embargo, en un momento la Marina manda un escueto mensaje que decía que necesitaban un cuchillo para las bases antárticas, que debería tener un escamador de pescado y una sierra, más un martillo. Y ahí se creó en la fábrica militar Domingo Mateu, los técnicos diseñaron el cuchillo de combate para comandos, y ese cuchillo fue fabricado en realidad hasta el año 80. Después le siguió el AB200, que tiene una variante en la punta nada más, que en vez de ser una punta tipo Bowie afilada, es una punta más redondeada. Y además de los fabricados en Domingo Mateu, están los que fabricaron los distintos arsenales. Y de esos que fabricaron los distintos arsenales, hay dos variantes, porque unos tienen, que son poca cantidad, el mango redondo, y otros tienen la hoja como si fuera en una forma de una pala. Todos estos cuchillos se dejaron de producir en el año 2000, los últimos, y eventualmente todavía algún batallón de arsenales puede producir alguno en forma manual, que tiene la misma calidad que el que producían en línea de producción, porque los tratamientos térmicos son los mismos. Los pilotos utilizaron dos tipos de cuchillos. El viejo cuchillo Incufi que utilizaban los paracaidistas, porque los habían heredado de algún familiar o era un obsequio, y un cuchillo, el cuchillo de piloto de jet que utilizó la Fuerza Aérea Norteamericana en Vietnam y todavía sigue siendo dotación provista. También usaron estas variantes de origen chino, japonés, cuchillos como Ontario norteamericanos, Parr, Buck, que tenían el mismo diseño. Y con esta síntesis es importante destacar que el cuchillo como herramienta, como se vio, acompaña al hombre desde la prehistoria hasta la actualidad, porque los astronautas de la estación espacial tienen provista como equipo de dotación una navaja Victorinos. Claro, en realidad yo considero que es una de las primeras armas que surgió con la humanidad. Es así. Sí, por necesidad. Por necesidad. El hombre tenía que protegerse de las bestias, tenía que comer y bueno, lo hizo con un cuchillo. Y en la actualidad se ha ido renovando con sus distintas características, pero sigue estando presente. De hecho, lo usamos todos los días. Exacto. Hacemos una pequeña pausa y en un momento seguimos. Cómo no, muchas gracias. Y seguimos con Celso Juiz y bueno, hablábamos de este libro, del cuchillo de guerra y su evolución a través de la historia, desde los primitivos hombres hasta la actualidad. Pero no es el único libro que tiene. ¿Cuáles son los otros? No, el primero en realidad, editado en 2013, fue Evolución de las armas de fuego cortas, que en el relato la evolución de las armas de fuego cortas, o sea, pistolas, revólveres, desde el año 1300, cuando aparece el trueno de Morco, hasta la actualidad, que está fijada en 2012, cuando terminé de escribir el libro. El segundo es el cuchillo de guerra, que relata la aparición del cuchillo desde la prehistoria hasta la actualidad, que es 2015, cuando finalicé de escribir el libro. Y el tercero es las armas largas y cortas del ejército argentino, que relata la evolución de las armas de fuego largas, que fueron las primeras que usó, y después las cortas, pistolas y revólveres, desde la creación del ejército argentino hasta la actualidad, año 2016, cuando se terminó de escribir. ¿Y su experiencia le dice que hemos evolucionado mucho o estamos en un parate? Bueno, por lo que se ve sencillo, no... Las armas van evolucionando en tecnología
y ya sería en software, porque hay fusiles que se dirigen por láser, así que el cambio ya creo que no es más metalúrgico, digamos, sino es más técnico, científico, relacionado con el software o otro tipo de cosas, porque en lo metalúrgico podrán aparecer nuevas aleaciones que siempre aparecen, sí. Pero no hay mucho más para desarrollar, entiendo. Por ahí mañana nos sorprenden, pero... Claro, con alguna cosa nueva la tecnología va avanzando. Claro, proyectiles se probaron de todo tipo, ojivales, esféricos, tronco cónico, hueco, y ya la más evolución no se ve por el momento. Lo interesante del libro El cuchillo de guerra es que un amigo me contó hace 2 o 3 años, y después yo lo busqué en internet, y buscando en Google, si uno entra en la página de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, lo tienen archivado ahí. Y en la Universidad de Princeton tiene los 3. Ah, qué bien. El cuchillo de guerra, evolución de las armas de fuego cortas, y el último, que es las armas largas y cortas del ejército argentino. Bueno, todo un orgullo, ¿no? Y esto habla de la difusión de los libros de la editorial, que llegan a bibliotecas extranjeras de prestigio internacional. La verdad que es un orgullo. Celso, le agradezco mucho. Bueno, estos libros son editados por la EUDE, la editorial de la Universidad del Ejército, así que se pueden obtener acá, y si no pueden venir a Cabildo 65, tercer piso, que es el lugar del editorial, pueden solicitarlo a través de la página. Entran en la página de la Facultad del Ejército, van al lugarcito del editorial y los libros llegan al lugar del mundo donde usted esté. Celso, muchas gracias, y bueno, lo felicito por toda esta investigación. No, al contrario, el agradecido soy yo por el tiempo dispensado. Y no me queda más que eso, agradecimiento. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Gracias. No, al contrario.